Hola, yo soy Charmaine Soy Tony Samal Smith. y servimos en la Comunidad de Cristo, en la teología y como especialistas en la Escritura. Todo se trata del contexto. Esta es una clave importante para interpretar las Escrituras, pero la comprensión en el contexto para esta discusión también es importante. En muchos países donde la Comunidad de Cristo tiene presencia, los cristianos están discutiendo temas relacionados a la homosexualidad. Se está prestando atención particular a dos temas: matrimonios del mismo sexo o género, ordenación de individuos quienes están en relaciones del mismo sexo o género. A menudo se cita la Escritura en esta discusión, a veces a favor y a veces en contra. Se nos ha pedido proporcionar un corto estudio de 7 pasajes bíblicos usados con frecuencia en esta discusión. Estos 7 son usados por algunos para sugerir que la Biblia está en contra de las relaciones homosexuales. Brevemente los estudiaremos en sus propios contextos y significado, las circunstancias históricas, religiosas y literarias en las cuales fueron escritas y usados primero. El presidente Bisi presentó Descubriendo la voluntad de Dios en la sesión de apertura. 6 objetivos surgieron para ayudarnos el entendimiento de la dirección de Dios para la Iglesia. Todos estos son importantes. Cada uno de estos objetivos está interconectado. No obstante, cada uno todavía tiene recursos específicos para generar esta conversación. En esta sesión nos enfocaremos particularmente en la Escritura. Estudiaremos y analizaremos estos 7 pasajes con la ayuda de la razón y la tradición. Esto significa que usaremos los puntos de vista de estudios bíblicos contemporáneos, el cual incluye el análisis literario, histórico y lingüístico para ayudarnos a entender estos pasajes. Primero, como se denota en una presentación previa en la declaración de la Iglesia, que la escritura de la Biblia no es un libro, más bien es toda una biblioteca de libros. Estos fueron escritos durante un periodo de 1100 años por al menos 62 autores diferentes. Por consiguiente, muchos entendimientos diferentes del mundo, de Dios, de la humanidad y de las normas sociales y sexuales son representados por estos autores. Sorprende un poco entonces que la pregunta de relevancia a menudo surge cuando intentamos usar la Biblia para tomar decisiones hoy día. No es una pregunta de que si el Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es aún relevante hoy en día, porque al respecto encontramos que ambos, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son testigos confiables del carácter y el deseo de Dios, pero sí el entendimiento cultural del milenio pasado pueden ser autoridades definitivas para las preguntas que nosotros enfrentamos. Así que un par de preguntas para recordar mientras analizamos nuestros 7 textos son: ¿qué tipos de comportamientos o relaciones estaban describiendo estos textos? ¿Y estamos hablando de los mismos comportamientos o relaciones hoy en día? Nuestra tarea principal es ayudarte con la primera pregunta. Luego te invitaremos a reflexionar juntos en la segunda pregunta. Esta es similar a la discusión que completaste en sesiones previas, según las leyes de los antiguos esclavos israelitas. La Escritura es esencial para la Iglesia. Para nosotros, la Escritura es una forma muy efectiva y muy probada por el tiempo para la conexión con Dios individualmente y así como toda la Iglesia. Creemos que la lectura e interacción con la Escritura, también aprender cómo usarla responsablemente, son prácticas esenciales para cada miembro de la Iglesia. Por eso nos complace presentar este estudio breve de algunos textos de Escritura de interés a la Iglesia. Esperamos que esta sesión aliente el estudio y discusión adicional del papel de la Escritura. Creemos que esto puede jugar un papel constructivo y de crecimiento y desarrollo, para así abrirnos a sí mismos para discernir la voluntad de Dios. Recomendamos que nos acompañes con tu propia Biblia para que podamos familiarizarnos más con los pasajes y sus contextos. Empezaremos con Génesis 19, 1 al 11. El capítulo 18 ofrece pistas importantes de cómo leer el capítulo 19. Abraham en el capítulo 18 muestra hospitalidad a los ángeles. En el capítulo 19, Lot también muestra hospitalidad a los ángeles, pero la escena en este capítulo tiene un contraste agudo porque la gente de la ciudad tienen ideas diferentes de cómo dar la bienvenida a los visitantes. En el 18:20 leemos: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, en el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La palabra clamor en el Antiguo Testamento a menudo es usado
para describir el llanto de aquellos quienes están siendo oprimidos económicamente o amenazados injustamente por los demás. Ver Éxodo 22, 23 al 24 y 3, 7 al 9, como ejemplos de un uso relacionado a esta palabra clamor. En Génesis 19 nos relata la llegada de los dos ángeles a la ciudad de Sodoma. Lot, sobrino de Abraham, los invita a quedarse con él. Los ángeles contestaron que pasarían la noche en la plaza del pueblo. Lot sabe que las personas de la ciudad no eran de confianza, así que insistió a los ángeles a no quedarse en la plaza, sino que se hospedaran en su casa. Al caer la noche, los hombres del pueblo se reunieron como una muchedumbre alrededor de la puerta de Lot. El texto dice que ellos querían conocer a los dos visitantes, lo cual es un eufemismo para tener sexo con, y en este contexto, violar. Dos aspectos de la antigua cultura del cercano oriente son importantes para el entendimiento de la historia. Número uno, lo primero es que las personas del antiguo cercano oriente pensaban que la hospitalidad con los extraños era una obligación absoluta. Número dos, las mujeres eran consideradas socialmente inferiores a los hombres en esta época y típicamente vistas como propiedad. De modo que para los hombres de Sodoma, violar a estos visitantes masculinos era degradarlos al mismo estatus de las mujeres. Ellos intentaron este violento acto como una forma de mostrar poder sobre los visitantes, humillarles y subyugarlos. Para los oyentes antiguos de la historia, los hombres de Sodoma habrían sido vistos como malvados porque primero se rehusaron a tratar bien a los visitantes y porque intentaron degradar y a los dos visitantes queriéndolos violar. En la historia de Sodoma podemos ver cuánto las personas del antiguo cercano oriente valoraban el código de hospitalidad con los extraños. Lot ofreció a sus hijas a la multitud en lugar de sus invitados. Esta acción es repulsiva para nosotros en muchos niveles. Quizás es por eso que José Smith lo quitó de su interpretación del Génesis en la versión inspirado. Pero sí nos muestra que en el mundo social de Lot cuidan de los visitantes. Una vez que se hospedan bajo el techo de alguien, era una obligación social inviolable. La interpretación de esta historia ilustra bien cómo la Biblia es una biblioteca compuesta de libros con autores muy diferentes en circunstancias muy diferentes. Los escritores bíblicos, quienes conocían la historia de Sodoma y Gomorra, la leyeron e interpretaron de manera diferente el uno del otro. Recordando Génesis 18:20, Dios escucha el clamor en contra de Sodoma, el cual comentamos en el Antiguo Testamento. Indica que un grupo de personas están siendo oprimidos. Con esto en mente, es interesante ver que un profeta más tarde recordó el pecado de Sodoma como exactamente eso, la explotación económica de los pobres. Ezequiel dice que el pecado de Sodoma fue la soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad y un fracaso para ayudar a los pobres y al necesitado. Otros profetas, como Isaías y Jeremías, llamaron a Jerusalén Sodoma, la cual usaron como una metáfora despreciativa de una ciudad dada a abusar e idolatrar. Generalmente, otros escritores bíblicos usaron Sodoma como un tipo de sinónimo o epónimo de el juicio divino. La única excepción está en Judas, versículo 7 en el Nuevo Testamento. De las 5 diferencias cercanas a Sodoma en la Biblia, Judas, versículo 7, es el único que resalta la naturaleza sexual del pecado de Sodoma, pero consideramos a Judas en detalles más adelante. Para resumir brevemente, este texto trata sobre las maldades de oprimir a los extraños y extranjeros, lo cual es un tema consistente en toda la Biblia. Veamos Levítico 18:22 y 20:13. El siguiente texto dice así, Levítico 18:22 dice: No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13 dice: Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron.
Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Levítico es parte de la ley o Torá, el cual incluye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los estudiosos de la Biblia por casi 200 años han observado que los primeros 5 libros de la Biblia hebrea no son el producto de un autor, sino de muchos autores escribiendo durante siglos. Estos libros son como una colcha de retazos gigantes tejidos juntas de muchas tradiciones. Estas son cruciales para el entendimiento judío, incluso hoy en día. Estas, además, son informativas para los cristianos, aunque las leyes y restricciones contenidas en estos no han sido consideradas la normativa para el discipulado cristiano desde el tiempo en el propio ministerio de las enseñanzas de Jesús. Él a menudo las desafía. Estos fueron establecidos concretamente como no vinculantes de la iglesia primitiva, Gálatas 2, 1 a 10, en el año 56 EC, aunque la controversia de guardar la ley continuó durante otra generación. Los 2 pasajes del Levítico están en una sección del libro. Los expertos lo llaman el Código de Santidad. El Código de Santidad se encuentra en Levítico 17, 1 a 26:46 y junto con una fuente sacerdotal son los 2 recursos principales que componen al Levítico. El recurso sacerdotal es una de las principales fuentes de los primeros 4 libros del Torá, desde el Génesis hasta Números. Esta fuente estaba especialmente interesada en el orden y pureza, cosa que importaban a los sacerdotes. Un texto del recurso sacerdotal es la historia de creación en Génesis 1, lo cual característicamente tiene un estilo muy ordenado y repetitivo. Génesis 1 avanza metódicamente de la ordenación del vacío, sin forma, a la creación de la humanidad como hombre y mujer y la institución del sábado. Tanto el Código de Santidad y el mayor recurso sacerdotal fueron escritos por sacerdotes. Estos recursos surgieron siglos después del tiempo de Moisés, durante y después del exilio babilónico. En este tiempo, los cautivos de Judea lucharon para mantener sus identidades religiosas. ¿Cómo pudieron resistir estando inmersos en la cultura babilónica? Los sacerdotes y el Código de Santidad tenían una respuesta. Ellos trataron de aplicar los estándares rigurosos de pureza que debían tener los sacerdotes ante toda la comunidad. Vemos este patrón en el libro de Esdras, escrito aproximadamente en el mismo tiempo también. Uno de los refranes favoritos del Código de Santidad es: sed santos, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Aquí, la santidad se refiere a la separación de pureza y distinción. La mayoría de las prohibiciones sexuales en el Código de Santidad tienen 2 rasgos comunes. Se prohíbe cualquier tipo de actividad sexual que podría poner en peligro al clan o familia, y se prohíbe cualquier tipo de actividad sexual que produzca descendencia. Esta es una razón por la cual la misma sección del Levítico prohíbe una lista completa de actividades sexuales, excluyendo el sexo con una mujer que está menstruando y las relaciones sexuales entre varones. Levítico 18, 22 y 23 prohíben la actividad sexual masculina con otros varones. El mandamiento es entendible a la luz de la preocupación sacerdotal con el orden de la procreación. Algunos comentarios, como William Johnson, presta atención al silencio de Levítico sobre el sexo entre mujeres, revela que el pasaje también estaba preocupado por asuntos de honor masculino. Recuerde que en el antiguo cercano Oriente era una vergüenza para un hombre ser tratado como una mujer. Puede ser útil el entendimiento del significado de la Escritura y su aplicación para la Iglesia hoy en día. Otras enseñanzas en el Código de Santidad enseña que la sangre no puede comerse. 17:10. Que la muerte es el castigo por maldecir a la madre o al padre, así como el adulterio. 20:9 a 10. Que el sacrificio de animal es necesario para expiación. 16:1, 17 a 7. Que Dios permite la esclavitud. 25, 44, 46. Que cada 50 años la propiedad ancestral de todos debe ser devuelta a ellos. Los escritores sacerdotales de Levítico pretendieron que todas estas normas deberían vivirse como un todo.
Cualquier entendimiento contemporáneo de pasajes específicos deberá tener este hecho en mente. Los textos de Levítico muestran cómo los antiguos teólogos de Judea ayudaron a su pueblo a buscar la santidad en la vida cotidiana y mantener su propia identidad judía, incluso en exilio. Estos versículos específicos abordan asuntos de procreación y la preservación del estatus y honor masculino en la sociedad antigua. Próximo, veamos 1 Corintios 6, 9 a 10 y 1 Timoteo 1, 9 al 10. 1 Corintios 6, 9, 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Timoteo 1, 8 a 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas y para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Vamos a explorar estos pasajes juntos por dos razones. Primero, estos comparten una forma literaria común, la antigua lista de vicios. Segundo, estos comparten una palabra común relacionada a nuestro tema. En el mundo antiguo, los maestros y filósofos morales usaron una técnica común con sus estudiantes. Esta era combinar una serie de comportamientos que desaprobaban a lo que los estudiosos llaman listas de vicios. En 1 Corintios 6, Pablo usa esta técnica, como lo hace el autor de 1 Timoteo, quien fue un pastor en una comunidad paulina tal vez 2 generaciones después de Pablo. La lista de vicios fue un catálogo de comportamientos específicos reunidos para hacer un punto más general. No sean dados a los vicios como, sino dados a la virtud. La lista de vicios funcionaron de una forma no muy diferente al viejo refrán: no fumar, ni beber, ni masticar o andar con gente que hace. Las dos listas de vicios en estas cartas paulinas nos dan una idea de la cultura del primer siglo. Probablemente estas son de origen judío, ya que muchos romanos y griegos no habrían desaprobado algunas de las conductas que se denotan. Empezaremos con una mirada más cercana en 1 Corintios 6:9. Si comparamos varias versiones del Nuevo Testamento, vemos de inmediato que hay dificultad en la interpretación de este versículo. Los traductores no se ponen de acuerdo sobre cómo traducir dos términos que tienen una relación en nuestro entendimiento de las prácticas sexuales en las culturas romanas. La NVSR, por ejemplo, usa las palabras prostitutos y sodomitas. La NVI traduce el texto griego de prostitutas y delincuentes homosexuales. La VRS utiliza pervertidos sexuales y la VKJ usa efeminados y los que se echan con varones. Detrás de las variadas traducciones son dos palabras griegos cuyos significados son complejos. La primera palabra griega es malakoi y la segunda es arsenokoitai. El primer término literalmente significa suaves y el segundo término literalmente significa aquellos que cama varones. Pero los significados literales no transmiten adecuadamente a la actividad que se hace referencia. Lo que los dos términos denotan es una práctica en la cual los hombres de alta posición social explotaban sexualmente a los esclavos o prostitutos masculinos. En el mundo romano, hombres nacidos libres, además de estar casados y criar a los niños, también podían tener un joven esclavo del mismo género para el placer
sexual. Asimismo, las mujeres de alta posición social podrían tener una esclava mujer para el placer sexual. La cultura romana en esos días por lo general aceptaba este acuerdo, incluso proporcionaban un mercado para comprar y vender para estos propósitos. Además, los niños capturados en campañas militares a veces eran castrados y vendidos como esclavos sexuales. Podrá ver esta práctica en 1 Timoteo 1:10, en el cual el término arsenokoitai es seguido por comerciante de esclavos. Este tipo de relaciones del mismo sexo era exclusivamente sobre la explotación del débil por el rico y el poderoso. Además de esta práctica también había varones prostitutos quienes podían estar disponibles para el élite poderosa nacida de cualquier género. La palabra malakoi puede referirse a ellos cuando tomaron el papel pasivo con otro hombre. En general, los estudios actuales en las dos palabras en 1 Corintios 6:9 generalmente sostiene que esas dos palabras se refieren a la prostitución masculina y el uso de niños esclavos por hombres mayores y ricos. Algunas tradiciones del Nuevo Testamento usan el término homosexual para cualquiera de estos términos. Esta traducción, no obstante, es problemática basada en nuestro actual conocimiento del mundo social de Pablo. El mundo greco-romano no tenía una palabra o concepto de homosexualidad como una orientación. Por lo tanto, los términos bíblicos no están refiriéndose a una orientación, así como lo conocemos hoy en día, sino a una exhibición de poder y explotación. El uso de la lista de vicios como un todo en 1 Corintios 6 y 1 Timoteo llama a los primeros lectores a dejar atrás las conductas abusivas de explotación, violentas y antisociales por el bien del reino de Dios. El próximo texto es Romanos 1:26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Esta versión es la VRS, una traducción sencilla del texto griego. La carta a los romanos es la única en el Nuevo Testamento porque es un solo argumento sostenido. Es retórico así como teológico. Interpretarlo responsablemente exige que prestemos mucha atención a su forma como un argumento. Pablo escribe esta carta a la Iglesia de Roma para obtener el apoyo para su futura misión en España. Su situación es delicada porque no plantó la iglesia en Roma y no tenía autoridad allí. La iglesia en Roma estaba éticamente dividida entre los judíos cristianos y gentiles cristianos, y al parecer no se llevaban bien. Parte del propósito de Pablo al escribir esta pieza muy teológica es ayudarles a unirse a la visión universal de amanecer al reino de Dios. Por lo tanto, desde el 1 capítulo hasta el 8, Pablo hábilmente muestra a los cristianos romanos, ya sea de origen judío o gentil, ahora han sido transformados por la gracia de una nueva forma de ser. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Romanos 1:26-27 es una pequeña pieza de argumento que va del 1:18 hasta 3:20. El argumento de Pablo avanza en 4 pasos. Paso 1, del 1:18 al 32. Es una descripción de la idolatría gentil y sus efectos. El paso 2, del 2 al 1 al 16, Pablo critica la tendencia humana de juzgar a los demás. En el paso 3, capítulo 2, 17 al 3, 8, Pablo deja hablar a los gentiles cristianos para dirigirse a los judíos cristianos y argumenta que a pesar de sus ventajas, los judíos no son moralmente superiores a los gentiles.
El paso 4 es la culminación de este segmento de argumento y se encuentra en capítulo 3, 19-31, y comenta: todos están destituidos de la gloria de Dios, para que todos puedan ser justificados por la fe en Cristo. El distanciamiento humano universal ha sido corregido por el acto universal de salvación de Dios en Cristo. Observemos más de cerca en 26 y 27. En contexto, el capítulo 1 es esencialmente sobre la idolatría de los gentiles. Pablo ve la negación del mundo gentil para honrar al verdadero Dios como Dios, versos 18-23, como la fuente de la desorden social que experimentan. La descripción de Pablo de algunas prácticas sexuales de los gentiles en los versos 26-27 y la vida gentil en general en versos 29-31 no es su punto principal, sino una ilustración, nuevamente el uso de una lista de vicios. El pecado original de la idolatría ha distorsionado la vida como el mundo gentil lo experimenta. El pecado original de idolatría dio lugar a que Dios prescindiera de ellos, los gentiles, por estos comportamientos diferentes. Pablo ve los comportamientos no como la causa del juicio, sino como el resultado de este. Ya que los gentiles no honraron al verdadero Dios, Dios los entregó a sus deseos. En los versos 26 al 27, Pablo comparte el rechazo de su cultura judía del primer siglo de la actividad sexual del mismo género. En contraste, la actividad el cual es contranatural, con eso la cual es pecado, literalmente el uso natural. Este verso es el único verso en la Biblia que hace referencia a la actividad sexual entre mujeres. Debemos tener algunas cosas en mente mientras luchamos con este pasaje. Al igual que en nuestro tiempo, no hubo un acuerdo universal en el mundo de Pablo para el significado del sexo natural-antinatural. Algunos antiguos filósofos vieron el sexo entre personas del mismo género como antinatural, algunos no. Otros incluso vieron demasiado sexo entre un esposo y una esposa, o cualquier relación sexual entre ellos, no con el propósito de la procreación, como antinatural. Como vimos anteriormente, en el mundo social de Pablo, el sexo entre personas del mismo género estaba relacionado a la dominación y explotación, y no sobre la orientación sexual. Romanos 1, 26 y 27 no se puede separar de la lista de vicios en los versos 29-31. Lo que Pablo vio como sexo antinatural pertenece a la envidia, la mentira, el chisme, la jactancia, la avaricia, la estupidez y la crueldad, todo de lo cual se utiliza como ilustración de los efectos de la idolatría gentil. En las palabras del comentario bíblico en Oxford, no sería difícil localizarnos en algún lugar en este catálogo, el cual, por supuesto, es simplemente el punto. El punto real del argumento de Pablo en el capítulo 1 es establecer en los oyentes el contragolpe en el capítulo 2. Si alguno juzga a los demás por los comportamientos enumerados en el capítulo 1, los ubica bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Para Pablo, cuando juzgamos a los demás, no hemos ubicado a sí mismo en el papel de Dios. Solo Dios puede juzgar. Si hacemos esta afirmación, entonces somos culpables de idolatría, adorando a nuestras propias percepciones. El efecto de los capítulos 1 y 2 es decir que nadie está libre de responsabilidades. Todos están en necesidad de la gracia y la redención, y está en la tesis de toda carta a la congregación romana. Romanos 1 trata de cómo el acto universal de salvación de Dios en Cristo revela que toda la humanidad está separada de Dios y en necesidad de redención. Veremos el último versículo, Judas, capítulo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
La breve carta de Judas es escrita a una iglesia cristiana en crisis. La naturaleza exacta de la crisis es oscura. Lo que es claro, sin embargo, es que los falsos maestros no identificados, a quien Judas llama los intrusos, han entrado en la comunidad e interrumpido la vida y su adoración. El autor llama a sus lectores a la fidelidad en medio de la crisis, usando una variedad de ejemplos de la Biblia y la tradición judía. Judas insiste que esos intrusos inevitablemente enfrentarán el juicio. En el verso 7, Judas usa los ejemplos de Sodoma y Gomorra para ilustrar su punto sobre el juicio. Estas y las ciudades vecinas fueron juzgadas porque cayeron en la inmoralidad sexual y persiguieron la lujuria antinatural, Nueva Versión Internacional. La frase caer en la inmoralidad sexual se traduce de una palabra griega cuya raíz se refiere a la fornicación. 2. Muchas versiones de la Biblia, incluyendo la NBI, ofrece la siguiente frase con algo como perseguir la lujuria antinatural. El texto griego es en realidad más específico. Lo que Judas literalmente escribió fue que estas ciudades fueron tras otras carnes. Esta no es una referencia a las personas en Génesis 19 queriendo tener sexo con otros hombres, sino quiere tener sexo con seres celestiales. Para Judas, el juicio de Sodoma y Gomorra está vinculada con su intento de violar los límites de la tierra y cielo. Este enfoque es confirmado por una simple mirada a los versos anteriores. En el verso 6, Judas ya se ha referido a otra relación ilícita entre el cielo y la tierra, la historia de Génesis 6 de la unión aberrante de ángeles con mujeres. De la misma manera, Judas piensa que los intrusos en la iglesia han cruzado inadecuadamente un límite en el cielo y la tierra. Ellos blasfeman de las potestades superiores, una referencia a los ángeles, versículo 8. Judas hace referencia a la historia de Sodoma no para hacer comentarios sobre las relaciones sexuales del mismo género, sino simplemente para ilustrar qué les pasará a aquellos intrusos quienes han turbado antinaturalmente la vida de las comunidades cristianas. Judas, versículo 7, trata de advertir a los intrusos quienes están causando conflictos y división en una iglesia o iglesias usando imágenes del juicio que se encuentran en la historia de Sodoma y Gomorra. Esa advertencia también parece estar relacionada con las ideas de los intrusos que enseñan sobre la naturaleza de los ángeles. Conclusión. La Declaración de la Iglesia sobre la Escritura afirma que estos libros fueron escritos en diversos tiempos y lugares y reflejan las lenguas, culturas y condiciones bajo los cuales estos fueron escritos. La revelación de Dios a través de la Escritura no viene a nosotros separada de la humanidad, de los escritores, sino en y a través de esa humanidad. En ese espíritu hemos intentado proporcionarle una visión más amplia de las circunstancias y las tensiones de esos pasajes, utilizando los mejores estudios disponibles en la historia bíblica y exégesis. Nuestro objetivo ha sido ayudar a descubrir lo que los autores de la Biblia estaban diciendo y lo que las audiencias estaban escuchando en sus propios tiempos y circunstancias. En nuestra cultura, tiempo, es muy fácil elegir simplemente un pasaje de la Biblia sin conexión con el libro del que es parte y lo usamos como si fuese una verdad evidente e independiente. Este enfoque a veces es seguido del por qué se piensa que la Biblia contiene palabras directamente de la boca de Dios en vez de cómo lo entendemos en la comunidad de Cristo, la experiencia humana de los autores. En el modelo presentado por el presidente de BC, la Escritura es uno de los lentes que usamos para entender la voluntad de Dios. Como iglesia, no damos a la Escritura la última autoridad, así silenciando la importancia igualmente de los demás lentes. Esto no niega o devalúa la Escritura, por el contrario, tal como es expresada en sección 163 de Doctrinas y Pactos, la Escritura es un testigo indispensable de la fuente eterna de la luz y verdad.
La Escritura merece nuestra más cuidadosa atención. De esta manera, como una comunidad de fe, podemos abrirnos a sí mismo a la palabra viva, Jesucristo, que a través de nuestros textos sagrados implacablemente habla del amor y la gracia de Dios para nosotros. Que Dios nos bendiga a medida que buscamos un mayor entendimiento y dirección.